Sumas de Riemann. Una vez ya nosotros entendemos qué es la suma de Riemann y cómo la conectamos de una u otra manera con la integral, que recuerden que la integral nosotros la planteamos y decíamos, ok, tenemos un problema de área y de esa área va a salir la integral. Entonces cuando queríamos conocer el área de una función, ahí nos salía la integral y lo utilizábamos. Pero antes de conocer los métodos de integración, hagamos unos ejercicios. Aunque este ejercicio que les planteo acá no es de una dificultad muy elevada, nos sirve para entender el planteamiento correcto de cómo realizar las sumas de Riemann. Para ello que vamos a necesitar entender la fórmula de las sumas de Riemann. En este caso ya teníamos una explicación para ello y entendíamos que esta era la suma de Riemann por derecha. También implica que había una por izquierda. Por comodidad yo suelo utilizar por derecha, pero cuando ustedes vayan a calcular un área real, ambos resultados les deben de dar lo mismo, o sea, el área exacta. Y las sumatorias. Nosotros hablamos de sumatorias en este caso porque vamos a utilizar las sumatorias gaussianas. Por ejemplo, la primera sumatoria es de la historia de Gauss cuando tenía 11, 13 años y nos decía que la suma de todos los números del 1 hasta el 100 nos daba el resultado 5050. Estas sumatorias van a ser muy, pero muy relevantes para nosotros poder facilitarlo de una u otra vez. Recuerden que K no tiene por qué ser K, puede ser I, N o el número que ustedes prefieran. En este caso utilizamos I o K para su preferencia. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer paso? Leer el ejercicio realmente, entender qué tenemos que hacer. Considere la función x al cuadrado para x en el intervalo 0 hasta 1. Si se dan cuenta, no estoy hablando de resolver ni el 1.1 ni el 1.2, pero ya estoy teniendo un montón de información relevante. ¿Quién es la función que yo voy a trabajar? Pues yo puedo graficarla y saber que es x al cuadrado, la parábola estándar, la carita feliz. Entonces eso nos va a servir muchísimo. ¿Y en qué intervalo estamos trabajando? Desde 0 hasta 1. Ya podríamos decir que si hiciéramos una integral sería desde 0 hasta 1 de x. Entonces podríamos decir que estamos viendo a 1 como b y a 0 como a. Esto es muy importante para el segundo paso que ya les voy a comentar. Entonces ya graficamos. En el primer paso nosotros nos vamos a enfocar en entender qué estamos realizando. Aquí les comento, como nosotros vamos a realizar la suma de Riemann por derecha, como habían visto, en este caso vamos a plantear las sumas de Riemann de derecha a izquierda. Si ustedes las plantean de izquierda a derecha, les va a dar un resultado distinto en el primer punto. Entonces, el ejercicio nos dice, aproxime el área bajo la curva utilizando 4 subintervalos. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de rectángulos que vamos a hacer va a ser igual a 4. Entonces, como ven, ya estoy plasmando los rectángulos. Tenemos que hacer 4, tienen que ser muy parecidos y ya veríamos qué área estamos calculando utilizando la suma de Riemann. Si se dan cuenta, sería esta área. ¿Qué significa esto? Que como la suma de Riemann es por derecha y la curva es creciente, recuerden que esto nos plantea que estamos haciendo una sobreestimación. Si la suma de Riemann fuera de izquierda a derecha, estaríamos haciendo una subestimación. Entonces, por eso es importante ver que el primer punto puede dar resultados distintos dependiendo de la suma de Riemann que se utilice. El segundo paso es muy relevante, ya que tenemos que definir nuestras variables. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es N? ¿Por qué los vamos a utilizar? Porque son partes importantes de la definición de las sumas de Riemann. Recuérdenlo muy bien. Incluso salen hasta en nuestras sumatorias, si se fijan. Entonces, A ya habíamos dicho que iba a ser 0, porque es el inicio del intervalo. B va a ser 1. Y N va a ser 4 en este primer ejercicio porque es la cantidad que nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo haríamos? Lo siguiente sería calcular otra variable que vamos a utilizar, que va a ser delta de x. Va a tener un valor fijo y nosotros la vamos a definir con estos valores. Si recuerdan, delta de x está dado por b menos a sobre n. Cuando buscábamos el área real, añadíamos el límite de n cuando tiende a infinito. Pero aquí, fíjense que no estamos buscando el área real, estamos aproximando, sobreestimando. Entonces, nosotros solo reemplazamos valores y esto queda 1 menos 0. Entonces 1 sobre 4, este sería nuestro desplazamiento, o sea, cada 0,25 nosotros nos estamos moviendo para crear un nuevo rectángulo, si ustedes se dan cuenta. En este dibujo se puede visualizar que los rectángulos son más o menos de la misma desplazamiento en X, entonces eso es lo más relevante.
Además, lo siguiente que nosotros tenemos que realizar es buscar a x sub i. X sub i, si se dan cuenta, nosotros lo podemos plantear con lo que ya tenemos. No tenemos que crear nada nuevo. Sería simplemente 0, 0 es elemento neutro, entonces no lo añadimos, y multiplicado por el desplazamiento, pero ya conocemos ese desplazamiento, 1 sobre 4. Entonces esto nos resulta en i sobre 4. Listo, entonces ya teniendo la sumatoria, nosotros vamos a plantear lo importante y lo más relevante de acá. Vamos a ello. Entonces, la sumatoria nos termina diciendo que tenemos que utilizar la función y evaluarla en x sub i. Si se dan cuenta, ya tenemos x sub i. Y multiplicarla por la base. ¿Quién es la base? 1 sobre 4. Y ya simplemente sería evaluar las sumatorias. Entonces, agarramos nuestra formulita, la llevamos por una parte en la que la tengamos visible y planteamos ahora esta sumatoria. Nos quedaría sin el límite, recuerden porque no estamos calculando el área real, nos quedaría la sumatoria de i igual a 1 hasta quién, hasta 4, porque ya sabemos que n simplemente era reemplazarlo por la función evaluada en cada punto, pero ¿quién es cada punto? Realmente es i sub 4. Entonces podríamos decir que esto sería i sub 4 al cuadrado. ¿Por qué i sub 4 al cuadrado? Porque acuérdense que nuestra función es x al cuadrado, la parábola, y lo multiplicamos por su base. Nos quedaría 1 sobre 4. Entonces, si se dan cuenta, esto ya sería bastante sencillo. Aquí ni siquiera necesitamos la suma gaussiana porque no es hasta un número indeterminado. Realmente solo tendríamos que decir que, ok, nosotros podemos ver que esta sumatoria nos da i igual a 1 hasta 4 de i al cuadrado sobre 16 por 4. Eso nos da 64. Finalizando en que nosotros podemos visualizar de una u otra manera esto como una constante. Al sacar la constante nos queda 1 sobre 64 con la sumatoria. Entonces esta sumatoria ya la podemos utilizar con las fórmulas que habíamos visto antes, pero como les dije, no es necesario hacer las fórmulas. ¿Por qué lo haríamos? Simplemente tenemos que ver que empezamos en 1, luego vamos a 2, luego vamos a 3, luego vamos a 4 y ahí cerramos, porque esa es la gracia de la sumatoria. Entonces, 1 sobre 64 multiplicado por 1 más 2 al cuadrado nos da 4, más 9, más 16. Hacemos la suma y esto nos queda 5 más 9, 14, más 16, 30 sobre 64. Esto nos resulta en que lo podemos simplificar, sí, porque ambos son pares. Entonces, nos queda 15 sobre 32. Nosotros teniendo la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Si se dieron cuenta, esto realmente es bastante procedimiento, pero se vuelve cíclico, realmente es mecánico. Nos termina haciendo que este mismo algoritmo que les comenté en 2 pasos, de simplemente primero ilustrar la función, luego ver las variables y por último, este podría ser un paso extra, aplicar todo. Y ya simplemente sería repetir ese algoritmo para funciones como x al cuadrado más 1 o x a la 3 más 2 y utilizar nuestras fórmulas de sumatorias. Ahora, si quisiéramos calcular el área real en el inciso 2, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Recuerden que la respuesta de nuestro primer inciso sería 15 sobre 32. Eso es lo más relevante que vamos a utilizar. Uy, ese 15 está raro. Entonces, 15 sobre 32 y ahora vamos a hacer los mismos pasos. Aquí ya no nos ahorramos un poquito porque no tenemos que plantear los rectángulos. Si se dan cuenta, aquí nos dice utilizar n subintervalos con que sean una cantidad real cuando n tienda a infinito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora sí ponemos nuestro límite tan lindo que utilizábamos de n cuando tiende a infinito. Y aquí ya no tenemos que plasmar los rectángulos porque pues si plasmáramos los rectángulos, o sea, si pudiéramos, si tuviéramos la precisión, nos daría la misma área. Entonces simplemente sería marcar nuestra área que estamos calculando y el ejercicio ya nos dice quién es la respuesta, 1/3. Así podemos verificarlo correctamente. Ahora, nosotros vamos a ver que simplemente tendríamos que volver a las mismas variables que teníamos. A es igual a 0, b es igual a 1 y n tiene que tender al infinito. Entonces vamos a calcular lo que habíamos hecho. En nuestro segundo paso teníamos que calcular a delta de x. ¿Quién es delta de x? 1 sobre n. Pero n tiene que tender a infinito. No olviden eso. Por eso tenemos que tener claro, tenemos que tener ese orden. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Si se dan cuenta, aquí nosotros estaríamos implicando que la
forma de decir el ancho de los rectángulos es casi cero, porque como este límite tiende a cero, nosotros podríamos decir que el límite de delta de x tiende a cero. Eso es una forma muy importante de visualizarlo. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento, reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? Pues ya tenemos delta de x, ahora tenemos que buscar x sub i. X sub i, ¿quién es? Está dado por 0, elemento neutro, multiplicado por k. En este caso, aquí sería un error poner k porque nosotros estamos haciendo la sumatoria en base a i. Tengan eso muy en cuenta cuando copien sus fórmulas. Entonces lo vamos a hacer con i multiplicado por delta de x. ¿Quién sería delta de x? 1 sobre n. Ahora, simplemente lo que hicimos anteriormente, agarrar nuestra fórmula y copiar y pegar y utilizar la fórmula de las sumatorias gaussianas. Simplemente, como les comenté, es un procedimiento muy mecánico, se tiene que repetir realmente lo mismo muchas veces. El límite, ahora sí lo añadimos de n cuando tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en este x sub i, que sería i sobre n, pero esto va al cuadrado por lo mismo. La función, ¿quién es? La función es la parábola, entonces es x al cuadrado multiplicado por el desplazamiento, por el ancho de cada rectángulo, 1 sobre n. Entonces, ya podemos ir a hacer nuestra álgebra. ¿Cuál sería nuestra álgebra? Pues bueno, entonces esto nos termina dando el límite cuando n tiende a infinito. Si se dan cuenta, esto es n al cuadrado multiplicado por n, nos da n a la 3. Como n no es igual a i, o sea, la sumatoria no está empezando desde i, lo podemos sacar de la sumatoria, pero no lo podemos sacar del límite. Recuerden eso, nos quedaría 1 sobre n al cubo multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Si se dan cuenta, ahora ya lo tenemos, eso sería i al cuadrado. Ahora sí tenemos que aplicar una de las fórmulas. Fíjense cuál les sirve. En este caso nos sirve la segunda, la suma de cuadrados. Entonces, ¿en qué nos resultaría esto? Nos resultaría en el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cubo, cambiamos por lo que nos dice la fórmula de n multiplicado por n más 1 multiplicado por 2n más 1. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Cancelar. Aquí no olviden esta parte de la sumatoria que nos dice que esto es multiplicado con un 6 acá abajo. Entonces simplificamos, simplemente aquí se nos va una n con una n. Entonces continuamos. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 6 por n al cuadrado, y aquí tenemos que multiplicar estos productos. ¿Cómo multiplicamos productos? Este lo multiplicamos por este y luego por este, y el segundo lo multiplicamos por este y luego por este. Entonces nos quedaría la multiplicación 2n al cuadrado, que es el término que nos interesa realmente, más n más 2n más 1. Si se dan cuenta, nosotros por propiedades de las sumas y de las fracciones podemos distribuir esto. Esto nos quedaría en el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado sobre 6n al cuadrado. Aquí es muy importante que lo visualicen. Como hacíamos en límites, podemos cancelar estos porque son exactamente la misma cantidad. Entonces le sumamos esto y nos termina dando más n sobre 6 por n al cuadrado. Aquí, si se dan cuenta, nos terminaría dando un 0, porque esto no se puede cancelar con esto y esto nos queda como 1 sobre n, y cuando n tiende a infinito, esto nos da 0. Aquí le tenemos que añadir esta otra, que nos quedaría con 3, pero realmente sería el mismo resultado, porque 2 más 1 es 3, más 1 sobre 6 por n al cuadrado. Exactamente lo mismo. 1 sobre infinito, ¿cuánto nos da? Pues en el contexto de los límites se va para 0, esto se va para 0. Y aquí nos quedaría el límite de una constante, el límite cuando n tiende a infinito de la constante 2 sobre 6, que es igual a 3. Pero recuerden, muy importante, el límite de una constante es la misma constante. El resultado nos da un tercio. Aquí fue un error, perdón, de notación. 2 sobre 6 nos da un tercio. Entonces ya tendríamos la operación final que nos dio el resultado y lo confirmamos con lo que nos planteó el enunciado.